estamos en la lección número 7 y vamos a hablar del versículo de memoria también, que me parece que es clave, hermano Hugo, y yo le voy a dejar también para que nos pueda ayudar con eso. Bueno, leamos ahí, como dice nuestra querida hermana Dayana, en 1 Corintios 13:13, ¿no es cierto? Como dicen los jóvenes, 13:13. 13:13. Ahora dice, permanecen estos 3 dones. Entonces está diciendo que son dones: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. El amor. Ahí le vamos a sacar el jugo a eso, le voy a dejar que usted pueda dar una introducción con respecto a eso. Pero antes me gustaría rapidito, hermano Hugo, ver que ya nos han escrito por el chat. Vamos a leer esto aquí. Está Desis Acosta Almadales, dice: gloria a Dios, bonito y bendecido fin de semana. Gracias, Daisy. Tenemos a Teresa Urrutia también, feliz y bendecido sábado. Feliz sábado, Teresa. Tenemos a Raquel Veloz, un bendecido y feliz sábado a todos mis hermanos adventistas, también para Raquel. Tenemos a Carmen Gallardo, muy buenos días, feliz sábado, muchas bendiciones también. Feliz sábado, Carmen. Tenemos a Elena, muy buenos días, Iglesia Fe y Esperanza. Wow, qué tremendo, están escribiendo mucho por el chat. Sol Luna, feliz sábado también nos dice desde el norte. Qué bueno, porque acá está lloviendo, entonces nos trae el sol y la luna juntos. Sí. Y Sonia Flores, feliz sábado, mis hermanitos queridos, muchas bendiciones. Aquí llegó otro, Alicia, que este sábado sea de muchas bendiciones. ¿Qué le parece la lluvia de hoy, hermano Hugo? Me parece una gran bendición. Amén. ¿Se acuerda un tiempo que en Israel no llovía? ¿Se acuerda? Sí. Entonces tuvo que orar el profeta para que orara. Y ¿sabe qué me gustaría? Además de esta lluvia, me gustaría recibir la lluvia tardía, ¿cierto? Amén. Eso es lo que estamos esperando. Y justamente esto tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Porque habíamos visto en la lección anterior, de la semana anterior, Sí. de que en el Pentecostés, ¿no es cierto?, estaban todos unánimes en Cristo Jesús. Y se derramó el Espíritu Santo con poder, tal cual lo había prometido Cristo Jesús. Se derramó, ¿no es cierto?, y se abrieron las lenguas, ¿no es cierto?, y llegó el don de lengua, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, esta semana vamos a ver que el don de lengua es un don espiritual. Sí. Y los dones, vimos la semana pasada, Ajá. que no son para edificación personal. Porque ¿sabes, Dayana, cuál es el problema si un don es solo para ti? Claro. Que en el fondo era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que estaban ocupando esos dones para la gloria propia. Sí. Y ahí viene, ¿no es cierto, Pablo, en esta hermosa carta, y les muestra el amor no es esto. Y vamos a estarlo revisando en la lección, ¿no es cierto? Sí. Entonces, los dones espirituales son para crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Perfecto. Y vimos que todo carece de valor, incluso los dones espirituales, si no hay amor. Si no hay amor. Muchísimas gracias por esa introducción, hermano Hugo. Ahora sí vamos a meternos en contexto, pero antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración ahí. Le voy a dar el pase después para que usted pueda ir desarrollando un poco y vamos a ir comentando sobre esto, ¿no? Un retrato del amor. Voy a tener entonces una palabra de oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Damos gracias por la lluvia también, Señor, porque sabemos que es necesario también para este mundo, para nosotros. Te damos gracias porque hoy estamos gozándonos en este lugar, Señor, en tu presencia. Te damos gracias por este sábado donde podemos descansar de todas las cosas que hemos hecho, Señor, entre semana. Podemos conectarnos completamente contigo de corazón. Queremos estudiar tu palabra y sobre todo, Señor, más allá de la letra, queremos conectarnos con la fuente del amor que eres tú, Señor. Ayúdanos para que nuestro ser se inunde de lo que tú eres, de esa esencia maravillosa y que nosotros salgamos de aquí, Señor, entregando ese amor que tú nos has dado a todas las personas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Esta semana entonces estuvimos estudiando un poco de 5 aspectos clave, que fue la esencialidad del amor, que fue el punto número 1, lo que el amor hace, punto número 2, lo que el amor no hace, como punto número 3, un retrato de Jesús y cerramos con el punto 5, que fue fe, esperanza y amor.
¿Qué podemos decir un poco en cuanto a la idea central? Porque usted hablaba de los dones espirituales y de la necesidad de que esos dones que nosotros tenemos estén regidos por nuestro carácter de amor. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Bueno, respecto, ¿no es cierto?, de los dones ya habíamos comentado en un principio de que estos dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando tú tomas ese concepto, edificación de la iglesia, significa que deben ser puestos al servicio, ¿no es cierto?, de la iglesia, que en el fondo es servicio de Dios. Y vemos, ¿no es cierto?, que el concepto, luego vemos, ya entrando en la lección, ¿no es cierto?, en el día sábado, hay tres tipos de amor, ¿no es cierto? Está el amor ágape, que es el amor, ¿no es cierto?, que tú sientes por tu prójimo, ¿no es cierto? El otro es el amor filial, que es el amor que tú sientes, que es un amor muy fuerte, digamos, con tu familia, ¿no es cierto? Yo tengo un sobrino que está en Alemania, está allá, trabaja en salud, así que me escribe, yo le escribo. Entonces, ese amor, aunque estemos lejos, y ustedes lo saben, de hecho, usted nos comentaba que usted, su tierra queda bastante lejos, que allá cerca del Caribe, ¿no es cierto? Sí. Entonces son muchos kilómetros, pero el amor, ¿no es cierto?, no importa la distancia, ese amor, ¿no es cierto?, filial, ¿no es cierto?, usted comentaba que se encontró con su familia. Con mi familia. Entonces, ese es el mejor ejemplo de lo que es el amor filial y lo fuerte que es. Sí. Y tenemos también el amor, ¿no es cierto?, eros, Eros. que es el amor que siente uno por su esposa, por su esposo, ¿no es cierto? Y saben ustedes que el amor es algo central acá. Dice que Pablo dice que lo escribe más de 135 veces en sus cartas. Entonces, en todo momento está hablando acerca del amor. Pero ahora lo que vamos a hacer en esta lección es que vamos a desarrollar, porque usted ahí decía que un punto era la esencia, ¿qué es el amor? Y sabes tú, Diana, que yo he escuchado definiciones, incluso he hablado con la inteligencia artificial y le he preguntado qué es amor. Y sabe usted que el hombre no es capaz, fuera de Dios, no es capaz de definir el amor. Se acerca al concepto de amor, pero la verdad que vamos a ver qué tiene que ver eso con la ley de Dios. Como bien usted dijo en un principio, el carácter. ¿Qué tiene que ver con el carácter? Pero ¿el carácter de quién? Entonces, Ahí yo quería agregar algo también que me parece que es importante, hermano Hugo, ¿no? Nosotros podemos pretender dar amor, podemos esforzarnos por parecer incluso que tenemos amor, pero ¿es natural en nosotros de verdad ser amorosos o nuestra naturaleza pecaminosa y esta inclinación que nosotros tenemos quizás nos impide que nosotros podamos mostrar de manera natural o que fluya el amor de nosotros de forma natural? ¿Qué piensa usted de eso? bueno, saludamos a nuestro pastor que se integra al panel, nuestro pastor David. Buenos días, pastor. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos bien. Es lindo poder normalmente encontrarnos acá en nuestro espacio de Escuela Sabática Online. ¿Cómo han estado ustedes? Bien. Estamos recibiendo, pastor, comentábamos ahora en la introducción que está lloviendo y la lluvia es una bendición. Así. Y nosotros esperamos recibir la lluvia más importante, que es la lluvia tardía. Amén. Pero por hoy nos conformamos con las lluvias de gracia que nos envía el Señor, ¿no es cierto? Así es, así es. Así ha sido un invierno muy lluvioso, Sí. muy lindo, no ha habido mucho frío, por así decirlo, pero igual ha habido mucha lluvia y eso creo que ha aplacado un poco el invierno. Pero así como dice Hugo, no esperamos esa lluvia tardía, hay que prepararse para esa lluvia tardía. Estábamos Así. conversando, pastor, acerca del concepto de amor, que la semana pasada hablamos acerca de los dones espirituales, Correcto, pero de nada nos servían esos dones así es. si es que no había amor. Así Entonces estamos mismo. viendo ahora, la hermana Dayana hizo una pregunta. Si acaso, ¿qué pasa con ese amor? ¿Es un amor puro, no es cierto? Fluye de manera natural Sí, en nosotros. Nacimos con con amor en el corazón, o tenemos que conectarnos con la fuente del amor para nosotros poder entregarle amor a los demás. Bueno, miren, según algunos estudios teológicos y también algunos estudios científicos,
eh, eh, se dice que nosotros somos, dice, semejanza del Creador. ¿Ya? Si nosotros hablamos del concepto del amor, nosotros podemos definir que, por ejemplo, primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces, la esencia misma de Dios es amor. Por lo tanto, su creación, si Él nos creó a todos nosotros, viene la contrapregunta, ¿tendremos amor nosotros? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque somos sus criaturas. O sea, nosotros nacemos con esa esencia del amor eterno del Creador. Ahora bien, hay algunos que no se nos desarrolla tanto ese amor, ¿no? Que se nos va por otro lado de pronto. Entonces ahí es donde tenemos que, decía nuestra hermana Yana, conectarnos con la fuente del amor. Entonces, la fuente del amor es nuestro Creador. Entonces, Dios, a medida que más nos acercamos a Dios, ese amor va a ir fluyendo constantemente en nuestra vida. Les pongo un ejemplo solamente así, dentro de los discípulos. Ustedes se acuerdan que había muchos discípulos, pero de sus discípulos habían unos que en su particular le decían los hijos del trueno. Sí. ¿Se acuerdan? Por el carácter. Ya, por el carácter. Entonces, ellos eran amorosos, ¿o no? Bueno, eran amorosos en su carácter, porque ellos decían, no, es que nosotros amamos al Señor, pero que descienda fuego del cielo, para que los consuma a ellos. Sin embargo, Dios dice que a medida que se iban acercando más a Jesús, se iban conectando más a la fuente del amor. Pedro después comenzó a hablar acerca de la humildad. Fueron en sus transformados, cartas. ¿no? Claro, fueron transformados por el amor de Dios. Amén. Entonces eso quiere decir de que a medida que nosotros nos vayamos conectando, entonces si tratáramos de definir, ¿no?, el amor, es que la esencia del amor es el Señor, o sea, su esencia mismo es amor, pero a medida que nos vayamos conectando con Él, pues el Señor va produciendo esos cambios, ¿no?, Amén. que nosotros no podemos hacer. Y que lo que decía Huguito, Sí. los dones espirituales sin ese amor. Bueno, No y ese era precisamente el problema que estaba ocurriendo en Corinto. Así mismo. Sí. Que estábamos viendo que los dones son para edificación de la iglesia, Correcto. no son para edificación personal, ¿no es cierto? Porque son para el servicio. Amén. Entonces, en la lección vamos a ver, más adelante se va a desarrollar, de que realmente la Biblia nos dice qué es amor y qué no es amor. Así es. Y hay personas que piensan que están teniendo amor, pero vamos a ver en la lección que amor tiene que ver con un concepto de altruismo. El altruismo, ¿no es cierto?, no es buscar mi beneficio, Así es. porque vemos que actualmente el mundo busca todo lo que sea para él. Sí, No, el egoísmo. no, esto es para mí, mejor Sí. para mí, ¿para qué voy a compartir? Si mejor Sí. me lo dejo todo para mí. Entonces, ese concepto es un concepto errado de lo que es amor. Y vamos a ver que precisamente la felicidad tiene que ver, yo no puedo hacerme feliz a mí mismo. Siempre necesito dar a otro, ¿no es cierto? Y vemos que el amor, dice, no es solamente un sentimiento. Hay canciones que se han escrito, hay poemas que se han escrito, Sí. que dicen que el amor es un sentimiento, pero el amor dista mucho de ser simplemente un sentimiento. Puede provocar emociones, sentimientos, pero el amor es algo práctico. Algo ¿cierto? práctico, sí. Es acción. Entonces nosotros pudiéramos, antes de hablar de los dones espirituales, hablar del carácter con el que estamos utilizando los dones espirituales, pastor. Quizás ese amor que nosotros debemos mostrar, que vemos por ejemplo en 1 Corintios 13, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. El 12 y el 14 nos habla de los dones espirituales, y el 13 específicamente Pablo hace como que un alto allí y hace un énfasis precisamente a Corintios, diciéndole, espérense un momentico, hay ciencia, hay conocimiento, hay inteligencia, hay conocimiento de la Biblia, pero necesitamos que el amor esté presente en todo lo que nosotros estamos haciendo, porque podemos ser muy eruditos de la Biblia, pero si no tenemos esa transformación del carácter, para nosotros poder trabajar los dones espirituales con el espíritu correcto y el carácter correcto, lamentablemente no tiene ningún valor todo lo que podamos hacer, ¿verdad que sí, pastor? Así mismo es. Justamente cuando vamos a la carta a los Corintios, hay un capítulo dedicado a eso, ¿no? Y es lo que hemos estado estudiando durante la semana, un capítulo dedicado a hablar acerca del amor. El amor. El amor tal como lo dice el Señor, ¿no?
es un amor que muchas veces nosotros como seres humanos no podemos comprender en su amplitud. Porque imagínense, aquí el Señor nos dice, ¿no?, a través del apóstol Pablo, miren, ustedes por amor, dice, tienen que sufrir. Por amor, dice, ustedes tienen que ser azotados también. Por amor, dice, tienen que de pronto sufrir vituperios, injusticias. Y lo que más me sorprende, ¿no?, de este capítulo es el verso 7 que dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tremendo. Que Dios nos ayude. Es tremendo, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué Pablo habla en ese idioma? Los comentaristas que hablan acá en el folleto, ellos dicen que, bueno, sobre todo el pastor que hace la redacción, él dice que cita a un autor, donde él dice que cuando Pablo menciona estos verbos o estas palabras, es lo que decía Huguito, ¿no? Es el ejemplo nato y claro de los corintios. Sí. Ellos eran envidiosos, eran jactanciosos, eran irritadores, o sea, Pablo saca a relucir lo que es estar sin el amor de Dios. Entonces nosotros, ya trasladándonos ahora hoy en día, ¿no? Jesús dijo una frase que en el mundo entero se está cumpliendo. Dice que cuando venga Jesús a esta tierra hallará fe. Y dice que por causa, dice, de la maldad, o por haberse apartado de la maldad, dice, el amor Se enfriará. de muchos, dice, no dice de todos, De muchos. de muchos se enfriará. Sí. Entonces, ¿cómo es que el ser humano se logra enfriar? Simple, o sea, la respuesta es concreta. Cuando el ser humano se aleja de Dios. ¿Por qué pasan cosas, por ejemplo, hoy día están pasando situaciones en diferentes partes del mundo? Y ahí hay youtubers, comentaristas de televisión que dicen, oh, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿por qué pasa esto en la India? Hace poco la India, creo que fue ayer, creo que hubo un terremoto en la India, me parece. No recuerdo, creo que fue ayer o antes de ayer. Y también hubo en España. Esos países, sobre todo en la India, esos países rechazan, en la India sobre todo, rechazan contundentemente a Dios. Ahora, la Biblia dice que los juicios del Señor se van a ir manifestando en las grandes ciudades del mundo. Ahora, no es que Dios ha dejado de amar el mundo. Dios ama al ser humano, pero a veces permite estas situaciones para llamarnos la atención, diciendo, bueno, oye, ya estamos en el umbral del tiempo y esto ya se va a terminar. Hay que reaccionar. Tenemos que reaccionar al amor de Dios, a pesar de todo lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en ese país, en Colombia, acá en Japón, en España, en Indonesia. El Señor sigue mostrando su amor porque hay mucha gente que ha salido viva de ahí. Unas lamentablemente han fallecido, pero Dios sigue mostrando su amor porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Y hay una cita de Ellen White en Evento de los Últimos Días, donde ella menciona y dice, en la parte final de los capítulos, ella dice que cuando vengan estas calamidades, o cuando vienen estas calamidades, terremotos, maremotos, huracanes, todo ese tipo de cosas, o tsunamis, dice que el enemigo los va a intensificar. ¿Nos va a intensificar? Okay. Es decir, va a haber un grado normal, por así decirlo, ante la vista humana, pero dice que el enemigo los va a hacer más fuerte para acabar, porque ¿qué es lo que quiere hacer? Destruirnos. Sí. O sea, yo siempre le digo a las personas, si él tuviese, ¿no?, la oportunidad de ingresar a esta iglesia, ¿no?, y venir y nos hiciera pedazos, pero no puede. ¿Por qué? Porque está el Señor antes de él. Y ese amor sigue manifestándose. Eso es importante lo que usted habla, pastor, hermano Hugo, también, en cuanto a, porque a veces pasamos por situaciones difíciles. Por ejemplo, en mi país, que acabamos de vivir un terremoto y también vemos el terremoto en Colombia, ¿no? Y ahora el pastor me dice que también hubo uno en la India, ¿no, pastor? Indonesia, sí. Indonesia, por allí. Y a veces pensamos que Dios no está al control de esta circunstancia bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite todas estas cosas, no?
Pero muchas de las cosas que a veces el ser humano hemos pasado nos ha llevado a buscar a Dios en medio de ese dolor. Porque la misma vida y nuestro mismo egoísmo, nuestro mismo yo, las cosas del mundo, el materialismo, nos hacen desenfocarnos de lo que es la salvación de Cristo y enfocarme solo en mi necesidad, en hacer dinero, en comprar bienes. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nada de lo que está en esta tierra va a mantenerse en pie, de que todo va a ser, todo es perecedero y que lo único eterno es que nosotros podamos tener una relación de amor linda con Cristo Jesús. Usted iba a agregar algo, mi hermano Hugo. Quiero que leamos ahí en Primera de Corintios 13, ¿no es cierto? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, la semana pasada decíamos, ¿quién habla lenguas angélicas? Sí. Pero aunque pudiese hablar ese idioma, dice, no tengo amor, nada, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Yo no sabía que era un címbalo. Pensaba que era algo como hueco por dentro, pero no, es lo que hoy día conocemos como los platillos de la batería, ¿no es cierto? Sí. Solo que son un poquito más redonditos. Sí. Ahora, los que hemos tocado en orquestas sabemos que si tú tocas solo el platillo es un ruido estridente, ¿no es cierto? Claro. Entonces no tiene sentido. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, sabemos que no hay nadie así, excepto, ¿no es cierto? Hay solamente una persona que es así. Y vamos a ver que la lección, probablemente Pablo está hablando del carácter de Jesús. Porque alguien dirá, cuando leamos todo eso, entonces, ay de mí, incluso los discípulos le preguntaron, ¿se acuerdan esa vez cuando él dijo que era tan difícil que un rico entrara al reino de los cielos como que un camello entrara por el ojo de una aguja? ¿Se acuerdan? Correcto. Entonces los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces acá lo que se está refiriendo es a Cristo Jesús. Amén. Y que podemos llegar a la estatura del Señor Jesús. Amén. Pero para eso tenemos que adoptar un compromiso, decía la lección, que tiene que ver con el servicio. O sea, yo no voy a gustar, pastor, hermana Dayana, servir de forma natural. Sí. Uno va aprendiendo, ¿cierto? Así es. Tampoco voy a gustar estudiar la Biblia porque mi naturaleza está en contra, está reñida contra la ley de Dios, ¿no es cierto? Así es. Entonces yo no voy a gustar. Cuando yo gusto algo, cuando empiezo a participar, entonces hay que hacer participar a los hermanos de iglesia, ¿no es cierto? Hablamos de eso la semana pasada. Sí. Cuando tú te interesas en ese servicio, involucrarse. Cuando alguien, incluso de pequeñito, oye, ¿me ayudas con esto? Claro, ¿Se han fijado? se entusiasma. ¿Se han fijado la respuesta enseguida? Los niños, oye, tráeme esto. Sí. Y ellos, uy, te pasaste, se sienten súper importantes. Sí. Bueno, es una explicación sencilla como las personas. Entonces, no es nuestro deber, el deber de los líderes, hacer participar a las personas. Amén. Para que no pierdan el interés. Así es. Así quería es. agregar algo rapidito, Sí, pastor. sí. Qué interesante eso que está hablando mi hermano Hugo, Sí. porque me vino ahorita a la mente la historia de Marta y María, ¿no? Vemos a María que se sienta a los pies de Cristo Jesús y vemos a una Marta afanada haciendo cosas para Jesús, ¿no? Y muchas veces nosotros vemos en mal a la Marta y siempre decimos que María estaba haciendo lo correcto, pero yo creo que nosotros debemos tener una María y una Marta dentro de nosotros. Seguro. Una María que se siente primero a llenarse del amor de Jesús. Amén. Una María que escuche la voz de Dios, que tenga esa conexión con el Señor. Una María que se llene del Espíritu Santo, pero que después seamos como Marta, ¿no? Vamos a servir al Señor, pero con el Espíritu correcto. Vamos a servir al Señor llenos del amor del Señor. Porque muchas veces podemos estar, como dice la lección, utilizando nuestros dones, utilizando nuestros talentos, trabajando para el Señor, sin el Señor, vacíos del Señor. Y es clave para nosotros que entendamos esto, ¿no? Que los dones espirituales debe estar uno lleno del amor de Dios para que todo lo que hagamos para el Señor tenga efectividad y tenga valor. Amén. Y la integración, así como dice mi hermano Hugo, ¿no? Integrar a las personas para que en medio del servicio ellos puedan ir también conectándose con el Señor. Porque cuando estamos sentados y no hacemos nada, también no tiene sentido, ¿no? Amén. Así es. Justamente eso. Ahí el autor hace un análisis textual de cada una de las palabras. Es interesante, porque bueno, hace mucho tiempo no veía así un análisis textual
desde el mismo idioma griego, ¿no? Con una explicación tan simple, tan detallada. Bueno, él es el autor de este manual de escuela sabática o de escuela sabática, es profesor de teología, entonces tiene ahí esa expertise. A mí me llamó mucho la atención de todas las palabras, esa palabra todo lo soporta. Todo lo soporta. Me llamó mucho la atención la definición, que es hipomemo. Probablemente dice, no se halla diferencia entre los verbos stego e hipomemo. Son sinónimos, dice, y aquí significan perseverar a pesar de las dificultades. Pablo utiliza al final del versículo para evitar la repetición, dice. Al repetir el mismo concepto, aunque con una palabra diferente, el apóstol llama la atención sobre la fe y la esperanza como puntos centrales. En otras palabras, el amor persevera creyendo y esperando. Creyendo y esperando. Wow. Entonces, eso significa en pocas palabras soportar. El amor nos ayuda a soportar, es decir, nos ayuda a que nuestra fe vaya creciendo, vamos creyendo, pero también vamos esperando en que esto va a terminar. Tenemos una esperanza de que ya esto que vemos hoy en día, que la maldad, que los crímenes, Sí. que tantas cosas en el mundo entero, Sí. esto va a terminar, se va a definir ya al final. Y eso, pastor, lo está vinculando, esas características, cuando uno la lee en profundidad, Así es. con el remanente de Dios. Así Son mismo. características que va a tener, porque El dice, aquí está la paciencia de los santos. Correcto. La paciencia, de acuerdo al verbo original, Ajá. se refiere a perseverancia. Correcto. La perseverancia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos. de Dios. Y ya estamos por entrar justamente a revisar qué tiene que ver la ley de Dios. Dice, y tienen el testimonio o el don de la profecía. ¿Cierto? Dice que es un compromiso total de nuestras acciones, sentimientos, pensamientos en favor de Cristo y de nuestro prójimo. Eso es lo necesario, ¿no es cierto?, para que empecemos a cultivar el amor, un compromiso. O sea, ¿cómo yo voy a amar si no me comprometo? Por ejemplo, ¿cómo yo voy a amar si no me comprometo a amar a mis hijos, a amar a mi cónyuge, a amar a mis hermanos? O sea, tiene que partir por mí, comprometerme con eso. La lección habla de que tenemos que hablar con palabras suaves, debemos ser pacificadores, bondadosos. Sí. Por ejemplo, cuando uno va en el metro y te empujan, uno tiende a enojarse. Sí. Pero le ha pasado a ustedes que de repente alguien que ni siquiera es cristiano lo atiende a ustedes con bondad. Ay, sí. Sí, es verdad. No, yo ¿Cómo creo que a cambia? muchos. ¿Cómo cambia? A ¿No muchos. es cierto? Sí. Entonces, y imagínate que alguien te empuje y tú le respondas con bondad. Las personas quedan así como en shock. No hayan que hacer. Probablemente esa persona está pasando por muchos problemas. Entonces, el Señor nos ha mandado a ser como Cristo. Pero para eso tiene que haber un compromiso, ¿no es cierto? Tiene que haber un propósito en tu vida. Amén. Y eso te va a ayudar también a ti a transformar una infelicidad en una felicidad, porque esa persona va a quedar pensando, va a Sí. quedar tocado. Así es. Esto tiene que ver mucho con lo que es la restauración de nuestro carácter, porque cuando aceptamos a Jesús quizás venimos de mal carácter, de pelear con la gente, a veces, incluso en mi caso yo antes hasta garabato se me salía, pero la obra del Espíritu Santo, en la medida en que somos más intencionales en pasar ese tiempo Claro. con Cristo Jesús, el Espíritu Santo va trabajando en esas fallas, ¿no? En ese egoísmo, en ese mal carácter, en ese explotar, como decía el pastor también, el hijo del trueno ahora era como que el discípulo del amor, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa discípulo del transformación, ¿quién la produce? La produce el Espíritu Santo en nosotros, pero es en la medida en que nosotros somos intencionales en invertir este tiempo, ¿no? En conocer al Señor, en contemplar a Cristo. Exacto, la Eso. contemplación es la palabra clave. Eso. Dayana, tú tocaste el punto ahí, pero medular, ¿no es cierto? Por ejemplo, los niños son lo que son porque ellos contemplan a sus padres, ¿cierto? Es engañarse pensar que el niño va a ser de una forma diferente a la que yo como padre soy. Usted lo sabe, pastor, Así ¿no es es. cierto?
los niños van mirando lo que hacen los padres y los van imitando. Entonces, por eso que el Señor nos ha mandado a ser como niños. Entonces, dice que nosotros debemos contemplar al Señor Jesús. Y contemplando al Señor Jesús, nuestro carácter se irá transformando a la imagen y semejanza, ¿no es cierto?, de Cristo Jesús. Amén. Para no Es una tratar- promesa, además. Sí, para no tratar de ser buenos, sino que de verdad haya bondad en nuestro corazón. Así Porque es, ahí hay así una diferencia, ¿no? En pretender ser bueno, en pretender ser amoroso, en fingir ser amoroso, cuando de verdad Dios, si hemos pasado ese tiempo con el Señor, de verdad vamos a sentir el amor de una manera sincera en nuestro corazón por cada persona, por cada alma. Vamos a entender a los demás y vamos a poder ser más pacientes, más, o sea, el fruto del Espíritu, pues el fruto del Espíritu, paciencia, mansedumbre, eso es algo que yo tengo que ser paciente, tengo que ser misericordioso, tengo que ser manso, no, sino yo estoy en conexión con el Señor y yo de corazón soy manso, yo de corazón, que Dios nos ayude a que podamos llegar a ese nivel Ese nivel, ¿no? de transformación. Sí, yo creo que el Señor, pues, todo lo que está escrito en la palabra, o sea, todo lo que está revelado en la palabra para nosotros, eso es, en efecto, es algo que podemos cumplir. Sí. ¿Ya? Porque dice que las cosas que secretas o ocultas le pertenecen al Señor. Hay muchos misterios que nosotros no comprendemos a detalle, como quizás esta misma profundidad, ¿no? de cómo Pablo llegó a descifrar el amor de esta manera, y cómo también muestra de que Cristo en su carácter, en su ministerio, en lo que él hacía, manifestaba todas estas características que nosotros vemos aquí en 1 Corintios 13. Entonces, podríamos decir que el amor tiene que hacer lo que Cristo hizo y no hacer, ¿no?, lo que Pablo ahí desmenuza, ¿no? Sí. ¿No? Como no ser envidioso, no se excusa, dice, también no busca lo suyo, no se irrita fácilmente. Entonces, a medida, como al principio lo mencioné, a medida que nosotros nos vayamos conectando con la fuente del amor, Amén. y es lo que hemos mencionado, Sí. vamos a ser transformados por el Señor. Por eso, Juan, el discípulo del amor, que escribe en el Apocalipsis, él dice, mire, yo me imagino escribiendo Juan esa partecita, Apocalipsis 3:20. Yo me imagino eso porque cómo él sentía que en su ministerio, el ministerio de Jesús, Jesús lo llamaba constantemente. Por eso él hace una analogía y hace una comparación y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces Jesús le dice al pueblo, Jesús está a la puerta de nuestro corazón llamándonos. Amén. Entonces, así mismo, eso mismo experimentó Juan. Porque durante todo el ministerio, durante 3 años y medio que Jesús estuvo con ellos, es una aplicación o un pensamiento mío, ¿no? Digo, cómo él estuvo llamando a sus discípulos, cómo estuvo tocando la puerta de su corazón todos los días, a cada instante, con cada mensaje. Incluso una vez le dijo, ay, estos hombres de poca fe, ustedes no entienden. Entonces, sin embargo, Jesús no desistió con sus discípulos. Sí. Jesús siguió hasta el final, y cuando vino el Espíritu Santo, como decíamos hace poco, cuando vino esa lluvia temprana del Espíritu Santo, dice que su mente fue abierta de tal manera que ellos anhelaban, deseaban volver atrás, volver al pasado, para aprovechar todo el tiempo que quizás ellos desperdiciaron cuando rechazaron la gracia de Jesús, cuando Él estaba frente a frente a ellos. Sí. Por eso que después vemos a los discípulos que ellos no hallaban qué hacer, predicando aquí, plantando iglesias por acá, anunciando el evangelio por aquí. Pablo se volvió un plantador de iglesia en todos lados. Entonces el amor que Dios había sembrado en sus corazones durante tanto tiempo ya dio sus frutos. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Muchas veces quizás ahí hay un amigo que está sufriendo justamente o le falta amor. Pues déjenme decirle que el Señor tiene todo el amor necesario para brindarle a usted. Y Él no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Y el Señor quiere que le abra la puerta de su corazón. Él está tocando la puerta de nuestro corazón día a día para
para llenarnos de este amor, Amén. para hacernos hombres y mujeres que caminan bajo, ¿no?, el estandarte del Señor. Amén. Qué lindo ese llamado que hizo el pastor, porque muchas veces buscamos el amor en lugares equivocados también, ¿verdad, pastor? Así es. Y lo más importante es que nosotros podamos ir directamente a la fuente, que es Cristo Jesús. Muchos de nosotros, quizás por esas necesidades, esos vacíos, estamos buscando amor quizás en seres humanos y tratamos de que los demás nos llenen o nos hagan felices. Pero el amor más grande y el amor incondicional, el amor que llena y que nos da toda la plenitud, la vamos a encontrar únicamente al lado de Cristo Jesús. Y después vamos a amar a los demás, vamos a amar a la pareja, vamos a amar a los hijos, pero de una forma equilibrada, cuando Cristo ocupa el primer amor en nuestro corazón. Amén. Amén. Y eso de que comentaba el pastor, de hecho está aquí en primera de Corintios, ¿no es cierto? Dice 13:7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros vemos que ¿quién realmente fue la figura que todo lo sufrió, que todo lo soportó, que fue benigno, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado hasta ese nivel a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso cuando nosotros vemos Pastor Job, cuando vemos todo lo que sufrió Job, ¿saben qué? ¿Cómo terminó Job al final? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, ¿no es cierto? Sí. Él se dio cuenta que no estaba sufriendo ni la milésima parte. Con todo lo que él sufrió, se dio cuenta que pudo entender de que iba a venir alguien que iba a sufrir más que él. Y ese alguien iba a ser Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso es que los discípulos, Pablo dice, he naufragado, he tenido hipotermia y doy gloria a Dios. O sea, en el sufrimiento, él daba la gloria porque decía, ¿qué es mi sufrimiento comparado con lo que Cristo padeció por ti y por mí? Entonces, vamos a ver con respecto a eso que el amor tiene que ver más con las acciones que con los sentimientos o las emociones, porque el sentimiento, ¿no es cierto?, es como la gasolina, ¿no es cierto? La gasolina alcanza 1000 grados, Sí. pero después se va y no queda nada. No queda- Pero el amor es algo permanente, es algo duradero. Entonces está el falso amor y el verdadero amor. El mundo creéis, mira, encontró el amor, pero sabemos que esos amores están llenos de envidia, están llenos de Condicionales. egoísmo, Son ¿no es cierto? condicionales, sí. Entonces lo hacen por beneficio mutuo, Sí, ¿no es cierto? exactamente. Para sentirse bien un tiempo, pero vemos que vienen peleando de aquí para allá. Ya sabemos, porque acá lo describe cuáles son las características. Dice, esto no es, esto no es, esto no es. Entonces, alguien que cree que está viviendo el verdadero amor, cuando lee la definición, que es más que nada un diagnóstico, Así es. Sí. se da cuenta que no está viviendo el verdadero amor. Así Ahora, mismo es. ¿cómo se vive el amor? Vamos a ver que el amor es la definición correcta, la da la Biblia. Yo le comentaba, Diana, que yo he buscado en definiciones por allá, por todos lados, y ninguna da con el clavo. ¿Sabe? Y la Biblia es súper claro. Dice que el amor, la definición, es el cumplimiento de la ley. De la ley. Amén. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Todos los problemas que está viviendo hoy día la sociedad. Será, y el pastor dio también en el punto clave, dice que el amor de muchos se enfriará. Por ejemplo, matar, robar, ¿no es cierto? Engañar. Engañar, ¿no es cierto? Si nosotros solamente esos 3 que son mandamientos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con el prójimo, con el otro, si apenas guardara el mundo esos 3 mandamientos, ¿tendríamos que dejar la puerta con llave? No. Nos robarían el vehículo, habrían políticos robando, ¿no es cierto? Defraudando al Estado y a los ciudadanos. Entonces vemos que todas esas cosas están enfriando al mundo, ¿cierto? Sí. Y es precisamente las advertencias que el Señor le estaba haciendo mediante las cartas de Pablo a Corinto. Nosotros como iglesia no podemos caer en eso, no podemos caer en la vanidad, en la jactancia, en la envidia, ¿no es cierto? No podemos, hay gente, decía el versículo, que hasta se goza. Hoy, qué bueno que se murió ese. Me caía tan mal. En serio, incluso dentro de la iglesia.
no deberíamos estar orando por esa persona, no deberíamos mejor visitar a esa persona que está enferma, no deberíamos ponernos a cuentas con esa persona, aunque yo no le he hecho nada malo a esa persona, no debería yo acercarme a ella y conversar con ella. Claro. Entonces, ahí estoy poniendo en práctica, ¿no es cierto? Me estoy comprometiendo, porque ese es el mandato del Señor. Entonces yo debo tomar ese mandato y comprometerme con acciones concretas, ¿no es cierto? Amén. Y eso me va a ayudar a mí mismo, aunque esa persona me odie a mí, si yo me acerco a él y hablo con él con bondad, con paz, ¿no es cierto? Con oración, eso me va a ayudar a mí mismo y va a ayudar a la otra persona. Amén, qué lindo. Y el Señor va a venir a buscar a una iglesia que esté unida, ¿no es cierto, pastor? Sí. Para que derrame su Santo Espíritu. Santo Espíritu. Por eso que él advertencia, no esperemos que estando todos desunidos en envidia, en codicia, en ambiciones, ¿no es cierto?, personales, ¿no es cierto?, como el mal usar los dones espirituales, no esperemos que el Señor va a derramar su Santo Espíritu en la iglesia. Dice que debemos estar unánimes en Cristo Jesús. Amén. Hagamos un esfuerzo, ¿no es cierto?, por vencer esos prejuicios, ¿no es cierto? Busquemos al Señor, pidamos al Señor que cambie nuestro Amén. corazón y el Señor lo va a hacer. Amén. 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 Importante eso, ¿no? Que nosotros debamos, cada quien para ser una iglesia unida, cada uno de nosotros de manera personal, poder conectarse con el Señor, ¿no? Yo creo que Él le va hablando a cada uno de los miembros de su cuerpo, de los miembros de su iglesia, y nosotros entonces ahora entendemos que tenemos un objetivo común, que es que esto sea una fuente de salvación para muchas personas, y como cuerpo de Cristo, todos los dones que el Señor nos ha dado, que nosotros no solamente cantemos, que no solamente enseñemos, que no solamente lideremos y que tengamos mucho conocimiento bíblico y prediquemos, sino que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, porque dice la palabra que en esto se conocerán que nosotros somos sus discípulos, Exacto. si nos amamos los unos a los otros. Correcto. ¿Usted va a agregar algo, pastor? Sí, agregar una de las cosas que nos recuerda, ¿no?, cuánto nos ama el Señor, ¿no? Un texto que yo creo que la mayoría de nosotros, sea que profese o no profese una religión, conoce de Juan 3:16, ¿no? Ahí está la mayor manifestación de amor. Amén. Dice, y el autor, ¿no?, de la escuela sabática, ¿no?, de esta semana asocia eso, ¿no?, del amor que presenta Pablo con el amor que Dios manifestó a la humanidad a través de Jesús. Y una de las cosas que nosotros debemos siempre recordar, que Jesús manifestó en todo momento mostrarse tal como era el Padre. Incluso en Juan 17:3, si no me equivoco, él menciona que, y esta es, a ver si lo leemos rapidito, Juan 17:3, si lo leo rapidito aquí, lo tengo por acá. Él dice así lo siguiente, ya, Juan 17:3 dice así, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, aquí en este capítulo, justamente en el capítulo 17, es un capítulo que muestra cómo Jesús estaba preocupado no solamente por sus discípulos, sino también por aquellos que iban a creer a través de la palabra de sus discípulos. Entonces, en el tiempo del fin, en el cual estamos viviendo nosotros hoy, este es un ejemplo muy, muy a seguir de parte de los discípulos actuales de Jesús. Porque aquí Jesús describe cómo tiene que ser la iglesia en el tiempo del fin. Cómo tiene que estar unida a Cristo y Cristo unida a la iglesia para que se manifieste el verdadero amor del Señor. Entonces, Pablo menciona y Juan menciona, Jesús es la demostración de amor. Como dice aquí el autor, él nos ama tanto, es decir, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo único para que nuestra salvación pueda ser efectiva. Jesús es la expresión plena de ese amor. Amén. O sea, Jesús, si termináramos de definir esto, ¿no?, o hacerlo un poquito más cortito, ¿qué es el amor? Poner en signo igual, Jesús. ¿Qué es el amor? Dios. Dios es amor. Entonces todo aquel que se conecta a la fuente del amor va a manifestar también, no esto lo que antes mencionábamos, no lo que no se hace, no lo que no es amor, porque
El amor aparente del mundo puede ser, como lo mencionó Huguito, ¿no? Puede ser interesado, ¿no? Si yo hago, Sí. si tú me haces, yo puedo hacer. Yo ahí te Claro. amo, si tú me das, yo te amo. Entonces, no es, Es un falso amor. es un falso Sí. amor. Entonces, pero el amor que manifiesta Dios es otro nivel. Desinteresado. Desinteresado porque él, Incondicional. él sabía, imagínense, Dios dio su amor para todos. Amén. No, ahí no hizo excepción. Dice, Sí. Dios su amor, dice, Dios amó a todo el mundo, a toditos los amó por igual. Por eso dio a su Hijo unigénito. Sí. Los amó por igual. Entonces Dios no hizo selección, no este de aquí sí me va a servir, este de aquí, sacámoslo para allá. Este de aquí, no dijo eso. Su amor es para todos. Pero ahora bien, ahí viene la otra cosa. No todos aceptan ese amor. Y ahí es donde Dios no puede forzar que nosotros podamos recibir ese amor. Porque aunque Dios dio el amor hacia toda la humanidad, Dios desea que nuestra obediencia sea porque le amamos, Claro. por amor hacia Él, más no por obligación o porque vaya a haber de pronto unos juicios, como muchas personas por miedo. Ahora sí, si ustedes ven los reportajes, ¿no?, de los terremotos que hay en todos lados ahora, ay Dios mío, Señor, sálvanos, por favor, protégenos. Y nombraban a Jesús, nombraban a Dios, a todos los santos nombraban, y a todos los apóstoles. Pero Dios no actúa de esa manera, no solamente en momentos así De desesperados. dificultad. Dios actúa siempre. Y el Señor desea que nosotros le busquemos siempre a Él, porque Él siempre va a estar dispuesto. Amén. Y lamentablemente el ser humano, por nuestra rebeldía y por nuestra condición de pecado, nos cuesta en primera instancia, no se crea, pastora, a mí me costó aceptar al Señor. Tuve que pasar por varias pruebas de dolor me imagino. y darme cuenta que lejos del Señor no me iba a ir bien. Y bueno, al final acepté eso. Entonces nosotros pudiéramos decir aquí, ya para cerrar, que Pablo está colocando el amor por encima de los dones espirituales. Y vemos entonces que los dones manifiestan lo que nosotros hacemos y el amor es lo que revela lo que somos, verdaderamente. Así como que se hace la diferencia. El amor podríamos decir que es como un orquestador, ¿no es cierto? De todos los dones espirituales, porque si no se desbandan. ¿Y qué hace el director? Te dice, sigue el tiempo, Claro. te va indicando como- para que no te desvíes, ¿no es cierto? Muestra el equilibrio. Exacto. Exacto. Y de hecho dice, Dios es amor y su ley es amor. Es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y el amor al hombre, ¿no es cierto? Sí. De hecho, el Señor le pregunta, ¿no es cierto?, a su discípulo. Le dice, Pedro, ¿me ama, no es cierto? Y después el Señor responde más adelante, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque le dice, apacienta mis ovejas, ¿cierto? Sí. Entonces, vemos que el amor es el cumplimiento de la ley. Dimos esos ejemplos. ¿Por qué este mundo se está enfriando? Porque no se están respetando la ley de Dios. Ese es el problema. Así es. Hagan lo que hagan medidas de esto otro, no van a poder acabar con la delincuencia, que Así está es. a todo nivel, A todo nivel. la corrupción. Entonces, ¿qué debemos nosotros como iglesia? Si nosotros como iglesia, pastor, yo hago una pregunta, y esa es personal para todos nosotros. Si yo me examino, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi iglesia? Si nosotros como iglesia no tenemos amor entre nosotros, Sí. ¿cómo vamos a poder predicar? ¿No es Sí. cierto? ¿De qué nos va a servir? Lo dice la lección. Claro. ¿De qué me Como sirve? Simba lo dice. ¿De qué me sirve hablar de profecía Sí. si yo no tengo amor? No Claro. Si no tengo una relación personal con Dios, si yo no he dejado de lado mis diferencias. Sabemos que aquí se hace Santa Cena. Entonces, el mundo va a creer en el mensaje cuando nosotros reflejemos a Jesús, Amén. reflejemos Amén. ese mensaje. Gloria a Dios. Cuando nos vean como iglesia unida entre tantos problemas, porque los problemas Amén. van a aumentar, las catástrofes están recién empezando, ¿no? Así es. Desempleo, enfermedades, etcétera. Pero cuando vean a una iglesia unida que se ama, la gente va a decir, yo quiero pertenecer Amén, a esa así es. iglesia. iglesia. Dentro de toda esta tormenta veo ahí paz,
porque está el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero cerrar con esto, pastor, Sí, ya claro. para el cierre, porque ya me están haciendo señas que lo que tenemos son 2 minutos. En el versículo de hoy dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Vemos estas 3 cosas. Pero de estos 3 dice que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dice que la fe, la esperanza y el amor y que el mayor de ellos es el amor? ¿Por qué? Rapidito, pastor. Porque yo creo que lo hemos manifestado durante todo el repaso. El amor es el motor que mueve al cristiano. Amén. O sea, si nosotros no tenemos el amor de Jesús en nuestra vida, de nada sirve. Miren, ¿por qué Pablo habla de esta descripción? Porque él entendió realmente qué era el amor. Amén. ¿Qué era Pablo antes? Dice que por amor a sus líderes él perseguía a los cristianos. Pero como hemos dicho, ese era un falso amor. Sí. No era el verdadero amor. Entonces cuando Jesús le dice, este es el amor, yo soy el amor, ven conmigo y yo te haré otra persona, Pablo entendió, no, pues estaba equivocado. Amén. Entonces, por eso Pablo resalta el amor y finalmente dice, el amor es el mayor de todo, ya es que es una única virtud utilizada para describir la naturaleza misma de Dios. Yo quería Gracias. agregar, complementar lo que estaba comentando el pastor, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Yo quiero dejar planteada esta pregunta. ¿Qué va a pasar con la ciencia cuando el Señor venga? Se acabará. Va a acabar. Va a acabar todo ¿Cierto? eso, sí. Incluso, voy a hacer otra pregunta más profunda. ¿Qué va a pasar con la profecía? También. También. ¿Qué va a pasar con Apocalipsis? Incluso con la fe y la esperanza. Porque No. ahorita tenemos fe y tenemos esperanza porque tenemos fe y una certeza de que Cristo va a Sí, pero venir. veamos. Esperamos que Él venga. Pero cuando Él venga, yo creo que ya ni fe ni esperanza, sino el amor es lo que va a permanecer en Pero nuestro veamos, corazón. entonces, si incluso la profecía va a dejar de ser, Sí. entonces, ¿por qué lo único que nos está quedando prácticamente es el amor El amor. y la fe también? Porque ¿cómo somos salvos? Por fe, ¿no es cierto? Por Así fe, es. sí. Y vamos a recordar, dice, de esa fe por la eternidad, porque tu fe te salvó. Amén. Dice el Señor, pero también la esperanza, porque vamos a tener, dice la lección de la esperanza, en qué universos nuevos vamos a conocer, qué cosas nuevas de su amor nos va a revelar el Señor. Lo que quiero decir con todo esto es simplemente una cosa. Como solamente van a quedar estas 3 cosas, fe, esperanza y amor, eso quiere decir que para que yo pueda ser un ciudadano del reino celestial, tengo que aprender a tener esas 3 cosas aquí en la En tierra. la tierra. Amén. ¿Por qué se llevó a Enoc el Señor? Porque él ya era un ciudadano celestial. Reunía las características necesarias para ser un ciudadano del reino de los cielos. Mi deseo y mi oración es que todos podamos llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos. De los que estemos, cielos. Preparados, Transformados. habilitados para ser ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Gracias, mi Gracias. hermano Hugo. Amén. Gracias, Gloria a Dios. pastor. Ya estamos cerrando entonces. Voy a despedir primeramente. Aquí hay muchos que nos han pedido incluso oración. Félix pide oración por su esposo Christopher. Nos escribió Patricia, Darling, Oscar. Nos escribió Carlos, María. Gracias por conectarte con nosotros. Gracias por dejar tus comentarios allá en el chat. El pastor va a cerrar por todos los pedidos que estén aquí. Porque no los pude leer, pero pastor, para que usted pueda hacer una oración general por esto. La próxima semana vamos a tener el próximo repaso de la lección, que viene siendo el número 8. Aquí no lo tengo. Aquí está. El poder de la resurrección de Cristo. Va a estar muy interesante. Vamos a estar estudiando el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Pastor, nos despide entonces Ok. con una oración, por favor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de aprender acerca de tu amor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de nuestros amigos, hermanos de nuestro canal, y también responde cada una de sus oraciones. Ayúdanos a que cada día podamos manifestar este amor que es la esencia misma de tu carácter.
Acompáñanos, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Muchas gracias, pastor, por acompañarme. Gracias, hermano Hugo. Y que tengan un feliz sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado.